Llegamos por fin al último tipo melánico de la mutación que venimos analizando, el ópalo. En esta ocasión, el tipo melánico Isabel, Isabel ópalo. Su estándar, sus pigmentos, su genética, los posibles cruces. Acompáñanos. Como ya hemos visto en los videos anteriores, el ópalo es una mutación de comportamiento hereditario, autosómico y recesivo, por lo cual, para poder expresarse en el fenotipo, debe estar indefectiblemente en una situación de homocigosis, mientras que en una situación de heterocigosis, estos serán dominados por su alelo ancestral no mutado, el no ópalo, por lo cual estos ejemplares serán portadores de la mutación. Al depositarse estos genes en los autosomas, es decir, en los cromosomas no sexuales, lo que no determinan el sexo, tanto machos como hembras podrán ser portadores de esta mutación. El efecto de la mutación es un cambio de la estructura de la pluma, un ensanchamiento de la capa queratínica, donde los pigmentos melánicos quedan depositados en capas inferiores de la pluma, predominando un color estructural, ya que las melaninas no pueden absorber con normalidad las ondas lumínicas. La tonalidad que se refleja es un gris azulado, debido a la refracción de ondas lumínicas de esa gama. Debido a este efecto, las melaninas no logran expresarse normalmente, no logran verse ni negras ni marrones, sino que se va a ver una especie de dilución debido al cambio estructural. Antes de analizar la estructura pigmentaria del Isabel ópalo, debemos recordar que el tipo melánico Isabel está compuesto por el acople de dos mutaciones diferentes. Una es el bruno o canela, la cual cambia la tonalidad de la eumelanina. Esta pasa de negra a marrón. La otra es la mutación ágata, la cual diluye las melaninas dispersas, diluye la eumelanina dispersa, y la feomelanina a su vez diluye fuertemente la melanización de las partes córneas, pico, patas y uñas. Por lo que podemos decir que el Isabel es un marrón diluido. Si a esto le acoplamos, le sumamos la mutación ópalo, vamos a tener una tonalidad mucho más baja, por lo que la melanina será bastante difícil de percibir. En comparativa con un Isabel clásico, el Isabel ópalo nos va a dar un fenotipo mucho más claro, mucho más luminoso, donde el color de fondo toma mucho protagonismo y sumado a esa estructura de pluma nos va a aportar un brillo muy particular que hace tan atractiva a esta variedad. Los diseños los vamos a ver de una tonalidad gris muy clara, mientras que la envoltura va a ser casi imperceptible, tanto la envoltura eumelánica como la feomelanina. Ambos pigmentos se van a expresar en muy baja proporción y en los colores de fondo amarillo o rojo va a predominar el lipocromo, que es mucho más evidente que la envoltura. Antes de seguir hablando del Isabel ópalo, te pedimos un minuto de tu vida, te solicitamos que le des like al video, que nos dejes un comentario acerca de tu experiencia o bien que compartas el video con personas a las que les pueda llegar a interesar. Todo esto nos ayuda a seguir creciendo y nos motiva a continuar realizando este tipo de videos. Si bien su parecido con canarios lipocrómicos es realmente grande, los canarios Isabeles ópalos tienen al tipo como el aspecto más importante a la hora de evaluarlo, al igual que en todos los canarios de color. Y su puntuación será de 30 puntos, es decir, el 30% de la puntuación, al igual que el resto de los canarios melánicos. Y los demás ítems también serán comunes a los demás canarios melánicos. Tendremos categoría, variedad y los ítems subsiguientes de acuerdo a si estamos en un canario de fondo blanco o de fondo amarillo y rojo. Refiriéndonos al tipo, el aspecto que analizaremos con mayor profundidad, tenemos que decir que de igual forma habrá 4 aspectos a evaluar y a analizar: la calidad melánica, el diseño, la envoltura y las partes córneas, al igual que los demás factores que venimos analizando. Respecto a la calidad melánica, el aspecto más importante a la hora de evaluar el tipo, tenemos que continuar hablando de la opalescencia, este factor óptico del que venimos hablando a lo largo de todos los videos del ópalo, que también se hace presente aquí en los canarios Isabeles ópalos. En este caso en una tonalidad muy clara. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un factor que no busca contraste, sino que busca nitidez, tanto respecto del ópalo como respecto del Isabel, con lo cual la tonalidad deseada va a ser un gris perla con tendencia hacia el azulado claro. Referido a esto, tenemos que hacer algunas aclaraciones. La primera, una posible problemática con la que nos podemos topar es la ausencia de diseño.
Esto viene de la mano con una corriente no muy lejana en el tiempo en la Federación Ornitológica Argentina, donde se buscaban ejemplares isabeles ópalos con ausencia de diseño. Esto en los últimos años fue corregido, adaptándonos a las posturas y a los estándares internacionales, pero aún continúa habiendo vestigios de ejemplares sin diseño, que no muestran tonalidad, no hay calidad melánica. Esto se debe a que el grado de oxidación de las melaninas es tan bajo que se pierde con el hipocromo o con el color de fondo, con lo cual estos ejemplares deben ser fuertemente penalizados. Por otra parte, puede ocurrir lo contrario, que los niveles de oxidación sean demasiado altos y esta tonalidad perlada, gris azulada clara que buscábamos empiece a tenderse hacia el beige. Esta tonalidad ya comienza a ser asociada a ejemplares mognos o bien a ejemplares intermedios. Cuando la tendencia es muy pequeña, lógicamente penalizaremos a los ejemplares, pero cuando la tendencia ya es muy fuerte o las tonalidades ya son beige, tendientes al amarronado, el ave debe ser desclasificada, ya sea por ser un mal mogno o bien un ejemplar intermedio. Si hablamos de diseño, tenemos que establecer las mismas características que para todos los canarios, en este caso ejemplar diluido, con lo cual vamos a buscar diseño fino, corto y numeroso, al igual que en todos los canarios diluidos, y presente en las mismas zonas a las que referimos siempre: cabeza, nuca, dorso, plumas largas, flancos en dirección al pecho y zona de bigotera. Lo cierto es que el Isabel ópalo es un ejemplar de mucho equilibrio, con una percepción de diseño muy leve, con una muy ligera nitidez, con lo cual la percepción de diseño en las zonas pectorales, de cabeza y hasta de mejillas y mentón puede ser dificultosa sin que el diseño dorsal se oxide en demasía, con lo cual aquí tenemos que tener una cierta flexibilidad a la hora de analizarlo. Envoltura, al igual que en todos los canarios diluidos, la mínima posible, dejando en evidencia el color de fondo en todo su esplendor. De igual forma, partes córneas no está afectada por la mutación ópalo, con lo cual va a mostrar las mismas características que el ejemplar clásico, que el Isabel clásico, es decir, lo más claras posibles. La interferencia del tipo sobre la categoría y la variedad son prácticamente nulas, porque la envoltura es mínima en este tipo de ejemplares. Sí, quizás podemos llegar a observar un brillo opalescente muy propio del factor ópalo, pero la variedad y la categoría se muestran prácticamente de forma natural, sin influencias, con lo cual los efectos de ambas se van a mostrar muy notorios. Tenemos que dedicar un minutito en especial a la interferencia en viceversa, es decir, la interferencia que la variedad y la categoría tienen sobre el tipo. Esto se debe a que el diseño o la calidad melánica buscada era nítida, era perceptible, no buscábamos un máximo contraste, con lo cual los canarios de fondo amarillo intenso, amarillo nevado y por sobre todo los rojos intensos y nevados van a mostrar una mayor dificultad a la hora de mostrar el diseño buscado. Esto se debe a que el diseño competirá con el hipocromo para poder expresarse. De esta manera, sobre todo en ejemplares intensos y rojos, deberemos tener una pequeña flexibilidad hacia una tonalidad ligeramente más oxidada en los diseños. Esto se debe a que si buscamos el mismo tono que en un canario de fondo blanco o en un canario mosaico, directamente el diseño no va a mostrarse, porque el hipocromo rojo posee una tonalidad propia que comparte área de depósito con el diseño y le impedirá expresarse, con lo cual en este aspecto debemos tener una pequeña flexibilidad. Por último, nos vamos a referir a los intrusos, al igual que hacemos en todos los diferentes fenotipos que venimos estudiando y analizando. Primeramente tenemos que mencionar al Isabel mogno, o hay ejemplares con tendencia al mogno, al cual ya he hecho referencia en la descripción del tipo. Todas aquellas tonalidades abellezadas o beige o marrones no deben ser considerados como ejemplares Isabeles ópalos. Estos ejemplares con una tonalidad de diseño un poco más oscura van a poder más fácilmente mostrar esta mínima expresión de diseño que solicitamos, con lo cual es importante que al detectar esta expresión de diseño observemos esa tonalidad opalescente, esa tonalidad agrisada, muy clara, pero agrisada y azulada al fin, para no caer en injusticias y premiar ejemplares que sobrepasen los niveles de oxidación deseados. Tenemos otro intruso y nos referimos a ejemplares ágatas ópalos.
Lógicamente no cualquier ágata ópalo, no el ágata ópalo estándar, que es muy diferente al fenotipo de un Isabel ópalo. Pero bien, ya Rodri les hablará de posibles cruces que desarrollan los criadores entre Isabeles y ágatas ópalos, con lo cual empiezan a aparecer algunos ágatas ópalos con un reflejo del estándar del Isabel, es decir, diseño prácticamente imperceptible o ligeramente perceptible. Estos son los grandes intrusos de los Isabeles ópalos que nos topamos y nos encontramos en muchos concursos, incluso concursos de nivel internacional, y cuesta bastante diferenciarlos. Muestran características muy similares con los ejemplares Isabeles y debemos tomar algunas consideraciones para poder detectarlos. Lógicamente, como criadores y en un análisis en tranquilidad fuera de un juzgamiento, podemos sujetar las aves y mirar el reverso de la pluma. Los ágatas poseerán el raquis del reverso de la pluma de color negra, mientras que los Isabeles lo mostrarán muy claro. Con lo cual, aquí tenemos la herramienta más simple para todos los criadores. Sin embargo, a la hora del juzgamiento, los jueces no podemos andar sujetando pájaro por pájaro para observar si se trata de un ágata muy diluido o bien de un Isabel de gran calidad. Con lo cual, tenemos que ejercitar un poco el ojo y prestar atención a algunos detalles. Estos detalles son muy sutiles y debemos prestar mucha atención. El primero puede ser basado en la calidad melánica. Por más diluido que sea el ágata, siempre muestra una tonalidad opalescente diferente a la del Isabel. Si bien hay color estructural, este color estructural no es el mismo en canarios de melanina negra que en canarios de melanina marrón. Con lo cual, aquí tenemos el primer indicio que nos puede llegar a ayudar. El segundo indicio pudiera llegar a ser la envoltura. Mayormente los ágatas muestran una envoltura más agrisada que puede llegar a ayudarnos. Incluso muestran en ocasiones ligeras concentraciones de envoltura no propias de un Isabel, sobre todo en la zona de la nuca, en la zona de la cabeza. Con lo cual aquí tenemos dos herramientas muy importantes. Por último, mismas menciones que hemos realizado para todos los canarios ópalos. Problemas de plumaje con los que nos podemos topar y debemos considerar. A la hora del juzgamiento serán penalizados, a la hora de la cría intentemos subsanar esos errores. Ya Rodri les hablará un poco al respecto. Y respecto a las plumas largas, ¿sí? Recuerden que, al igual que en todos los ópalos, los Isabeles a nivel internacional se desean con plumas largas sin pigmentar, es decir, blancas, sin presencia del hipocromo. En la Federación Ornitológica Argentina hemos optado por no seguir este lineamiento, con lo cual no tenemos preferencia por uno o por otro. Pueden ser ejemplares sin lipocromo o con lipocromo. Lo importante, al igual que marcamos siempre, es que sea el mismo lipocromo del color de fondo. Es decir, si estamos analizando un canario de fondo amarillo, las plumas largas podrán ser blancas o amarillas. Y si estamos analizando un canario de fondo rojo, las mismas podrán ser blancas o rojas, ni amarillas ni anaranjadas. Un detalle muy importante a considerar. Ahora bien, ¿cómo cruzarlos? ¿Cuáles son los mejores cruces para sacar buenos Isabeles ópalos? Como siempre decimos, no hay cruces mágicos, siempre va a depender de los ejemplares que poseamos en nuestro criadero. Y el cruce más utilizado, el que menor descarte tiene para concurso y el que es más atractivo, es el de puro por puro, Isabel ópalo por Isabel ópalo. En este caso, tenemos que tener en cuenta los dos tipos de acasalamientos, los que buscamos la compensación y los que buscamos la fijación de alguna característica. Cuando hablamos de compensación siempre tenemos que tener en cuenta si estamos pasados de alguna característica, por ejemplo un Isabel ópalo un poquito avellezado quiero decir un poquito amarronado, con algún ejemplar que esté un poquito lavado, que pierda la nitidez. Ahí intentaremos acasalarlos para compensar y buscar un individuo más equilibrado, que en la descendencia nos salga un ejemplar con más nitidez y con menos marrón, con más grisáceo. Y en contrapartida, cuando tenemos ejemplares más equilibrados, cuando nuestro plantel es más homogéneo y tenemos ejemplares estándar, buscaremos entre ellos fijar las características deseadas, acasalando ejemplares con diseño nítido y agrisado para maximizar la cantidad de ejemplares con estas características. El cruce por ágata ópalo es muy utilizado cuando necesitamos buscar una característica que no tenemos en nuestro plantel de Isabeles ópalo. Lo primero que debemos
buscar en ese ágata ópalo es que justamente el mismo nos aporte esa característica que estamos buscando. La más frecuente, la más común que nos puede aportar el ágata ópalo es la nitidez del diseño. Muchas veces los isabeles ópalos pierden nitidez, pierden percepción visual del diseño, por lo cual el ágata ópalo es una buena opción para ello. Lo que tenemos que considerar y analizar del ágata ópalo que vayamos a introducir es que el mismo no nos aporte características indeseadas como podría ser la feomelanina. Si trasladamos feomelanina a los isabeles ópalo, va a repercutir muy negativamente, ya que el fenotipo se va a ver mucho más amarronado, abellezado, perdiendo esa tonalidad grisácea y luminosa que estamos buscando. A su vez debemos considerar el comportamiento hereditario que ejerce el ágata sobre el isabel, es decir, la melanina negra sobre la marrón. La melanina negra domina la marrón, por lo cual si incorporamos el alelo negro va a predominar y vamos a tener mucha menor descendencia de ejemplares isabeles ópalo. Por lo cual recomiendo que el macho sea el isabel y la hembra el ágata, ya que a su vez este alelo se comporta ligado al sexo, por lo cual si utilizamos isabel ópalo macho por hembra ágata ópalo, vamos a tener en la descendencia hembras isabeles ópalo y machos ágata ópalo portadores de isabel, o dicho más correctamente, portadores de marrón. De lo contrario, si utilizamos macho ágata ópalo por hembra isabel ópalo, en la descendencia vamos a tener hembras ágata ópalo y machos ágata ópalo portadores de isabel, siendo mucho menor la cantidad de ejemplares que podemos incorporar a nuestro plantel. El cruce por isabel clásico también es muy utilizado en búsqueda de lo mismo, de características de diseño, nitidez, estrías pectorales, sobre todo en mosaico. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí es lo mismo, no transmitir características indeseadas como la feomelanina. A su vez, debemos considerar la genética. En este caso, ópalo por no ópalo, vamos a obtener en la descendencia todos los ejemplares isabeles clásicos portadores de ópalo, tanto machos como hembras. Por lo cual, toda la descendencia puede ser provechosa para el siguiente año. Es un trabajo a mediano plazo. Por último, el cruce con mogno, sean isabel mogno o ágata mogno, no recomendamos hacer este cruzamiento debido a que si cruzamos isabel ópalo por mogno nos vamos a alejar extremadamente del estándar, generando descendencia intermedia, descendencia con diseño amarronado, abellezado, que no es deseado en este tipo de canarios donde buscamos que la opalescencia sea la protagonista, la tonalidad gris azulado que tanto mencionamos en estos 4 capítulos. En el próximo episodio del arte de los pigmentos, el canario feo hino.